Shalom, shalom, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este canal de EMC Shalom Internacional en Europa. Te damos la bienvenida a nuestra serie de Hineni, heme aquí, en donde hermanos y hermanas han compartido y seguirán compartiendo su testimonio de cómo ha sido su vida antes y una vez que conocieron de las raíces hebreas de nuestra fe. Bueno, el día de hoy tenemos una invitada especial, nuestra amada hermana pastora Yoleida desde España. En unos pocos segundos ella va a empezar a contar su testimonio, se presentará, pero antes, como tenemos por costumbre, leemos en Isaías 6:8 que habla sobre la visión y llamamiento del profeta Isaías. Antes que todo, leemos la oración por la Torá que dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, benatan lanu et Toratot, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Yuhei Bajei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, dador de la Torah. Amén. Bueno, el verso 8 del capítulo 6 de Isaías dice así. Después oí la voz del Adón que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí la palabra heme aquí en hebreo es hineni, por eso nuestra serie se llama Hineni, heme aquí. Y bueno, hasta ahora nuestros hermanos que ya han pasado por el testimonio han dicho hineni, heme aquí, y muchos más que también van a contar su testimonio lo van a testificar, así como el día de hoy nuestra hermana Yoleida lo va a hacer. Bueno, shalom, shalom, hermana, bienvenida. Puedes activar el micrófono. Shalom, shalom, amados, bendiciones. Shalom, amada hermana Valeria, por esta invitación que me has hecho. Le doy las gracias al Eterno por permitirme estar acá con usted en este programa hermoso que el Señor, esa visión linda que el Señor le ha dado para que cada uno de nosotros podamos contar nuestro testimonio y que sea una ayuda para muchos. Muchas gracias. Amén. Bueno, como dijo la hermana Valeria, mi nombre es Yoleida Serpa. Nací en Venezuela y estoy aquí en España, en Madrid, una localidad que se llama Alcalá de Henares. Gloria al Señor. Y voy a basar mi testimonio voy a dar un versículo primero en el libro de Lucas, capítulo 19. Y voy a leer cuando el Señor llama a Zaqueo. Y después de entrar iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo se adelantó al grupo y salió a un sicomoro para verlo, porque estaba a punto de pasar junto por allí. Y tan pronto como llegó al lugar, Yeshua miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, apresúrate a bajar, porque es necesario que hoy entres a posar en tu casa. En tu casa. Y ¿por qué leo este testimonio? Porque esta palabra, porque mi testimonio, el Señor, así como llamó a Zaqueo, a cada uno en especial el Señor lo llama a uno. Y yo me crié en un hogar católico. Estuve en el catolicismo, aparte de la primera comunión, de hacer, estuve enseñando el catolicismo, pero siempre el Señor me iba llamando,
A los 18 años salí del lugar donde yo vivía y me fui a la ciudad y ahí me enamoré. El hombre del cual me enamoré, pues ese hombre me engañó. Ya cuando ya yo vivía con él, me entero de que es un hombre casado. 18 años, una muchacha. Y resulta que en ese momento que me doy cuenta, ya, o sea, no podía retroceder y fue fuerte la situación por la cual viví, porque no conocía a nadie en ese lugar, sino la familia donde era él, y eso era muy fuerte para mí. Entonces comenzaron a venir los hijos, tuve mi primer hijo, tuve mi segundo hijo. En el segundo hijo, comencé a escuchar la iglesia evangélica, las campañas que se hacen en las calles, y comenzaron a hacerme llamados y me daban palabras. Y aquello, como cuando Dios lo llama a uno, eso es algo tan lindo, tan hermoso, ¿no? Y yo sentía que Dios me estaba llamando. Y entré en ese momento, y le entregué mi corazón al Señor. Resulta entonces que mi marido, pues vivía con su esposa y vivía conmigo. Y ya yo conocía, había aceptado al Señor y algo en mí, o sea, repudiaba ya aquello, ya yo no lo quería tener. Y dije, tengo que devolverlo a su hogar. Ya no quiero vivir con él, tengo que devolverlo a su casa. Y le dije, yo voy a estudiar, tengo que hacer un curso para yo trabajar. Y él me dijo que no. Pero yo, sin embargo, yo comencé a ver cómo hacía para poder trabajar. Yo dije, a lo que yo trabaje, pues yo crío mis hijos, mis dos hijos, los crío y yo lo devuelvo a su hogar. Y yo le decía a un hermano, en cómo uno hace para que Dios haga algo. Y dice, bueno, tienes que orar. Ore. Y, pero ¿cómo es orar? Orar es pedirle a Dios. Y usted le pide a Dios. Bueno. Yo comencé a pedirle a Dios. Yo le dije, Señor, yo no sabía que esto era pecado, porque a mí esto no me lo enseñaron. Yo quiero que tú me enseñes, me ayudes, porque yo no quiero vivir más con este hombre. Un día me dice él, no vas a ir más a salir a trabajar, no vas a... Y yo me quedé, o sea, de pronto me entero que estoy otra vez embarazada. Y aquello fue tremendo porque yo caí en una depresión muy fea. Caí en una depresión muy fuerte. Y yo dije, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Me llamó mi mamá, me llamó mis hermanos y me dice mi mamá, bueno, como usted no lo quiere tener, vamos a enviarle unos brebajes. Y me enviaron. Llegó mi hermana, se fue de esa ciudad a la otra ciudad donde yo estaba y me llevó. Yo hice ese bebedizo, me lo tomé. Y cuando eso me lo tomé,
eso comenzó, o sea, algo tan tremendo, porque me comenzó un sangrado, un dolor muy fuerte y un sangrado muy fuerte. Las condiciones en las que vivía, pues, eran bastante precarias porque él tenía, o sea, dos hogares prácticamente y tenía a sus hijos allá y tenía a sus hijos acá, imagínense. Entonces, pues lógico, no los atendía bien porque... Y de pronto, yo, cuando este trabajo, este aborto comenzó comenzó, el flujo de sangre era muy fuerte, salía por mis piernas, bajaba, y de pronto me dice, yo estoy en el baño donde yo estaba, no tenía techo. Y yo miro hacia el techo porque yo tenía un dolor muy fuerte y escuché una voz que me dijo, tú lo matas, pero tú mueres. Y yo sabía que era Dios que me estaba hablando. Yo le dije, Señor, pero si tú sabes, Señor, pero si tú sabes que no tenemos a veces ni para comer y a veces se come una sola cosa, por favor. Y él me dijo, donde comen uno, comen dos y comen tres. Y yo le dije, bueno, Señor, si tú permitiste, Señor, que este tapón saliera, tú lo puedes otra vez cerrar. Yo inmediatamente, yo me fui a la cama y me quedé dormida. Cuando yo desperté, eso se había cerrado. El Señor cerró. Siguió el trabajo de parto, siguió el proceso, primer mes, segundo mes, llegué a las 9 meses. En el momento que fui a parir, ahí comenzó algo tremendamente fuerte. En ese momento, yo fui rechazada de todos los hospitales, no me atendían, porque mis pies estaban muy, muy hinchados. Ellos decían que yo no me había controlado y que yo tenía una preeclampsia y que yo iba a morir en el parto y que ellos no se iban a hacer responsables. Y decían una cosa, decían otra y me echaban para atrás. Ya llegó un momento en que por la cesárea, la segunda cesárea, debe ser el tamaño del bebé, eso se me cuartió, tenía una hemorragia muy masiva, pero uno de los médicos dijo, pero vamos a hacerla parir. Y entonces el médico residente dijo, no, yo no me voy a arriesgar porque ella tiene una preeclampsia, una preeclampsia. Yo no la voy a... Me llevaron en ese recorrido, pasaron muchas horas. Ya, o sea, ya yo no soportaba, ya, o sea, yo sentía que yo iba a morir. De hecho, un día antes del proceso de parto, mi mamá fue a atenderme. Viajó de donde ella vivía hacia la casa, hacia a la otra ciudad, y mi hermana. Y resulta que yo sentía que era como la última vez que las iba a ver. Pero en ese momento no sentí que iba a partir, ni iba a morir, ni nada. Bueno, cuando estaba en
en ese proceso de que el doctor ya en la última, donde me lleva mi cuñada, me dice, nada más nos queda este solo hospital. Y si aquí no la aceptan, imagínense, no sé qué voy a hacer, porque no tenemos dinero para meterla en una clínica. Entonces, en ese momento, me llevan a ese hospital y en el hospital viene y me dice, en ese hospital le dice el doctor, que ya a esa hora no podían atender quirófano y yo tenía que ser operada. Y ella le dijo, mire doctor, yo he recorrido todos los hospitales de acá y yo no tengo dinero para meterla en una clínica. Así que yo la voy a dejar aquí. Si ella se muere, bueno, voy a hacer bajo su responsabilidad, pero no, yo no puedo hacer más nada. En ese momento el doctor, me recuerdo que yo la miré en toda mi angustia y le hizo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer, le hizo a ella. Y dice, baja, escuché cuando dijo, bájenla de curetaje. Y me suben a mí. En el momento que me subieron, cuando me fueron a colocar la anestesia, la raquidia, la anestesia, pues me pusieron la raquidia y yo no sentía, o sea, normal. A mí eso no se me durmió, usted sabe que se duerme de la parte del ombligo hacia abajo, pero nada. A mí nada de eso. Yo sentía todo, o sea, y el momento cuando me fueron a cortar, cuando me cortaron, o sea, yo sentí todo. Yo comencé o sea, a brincar, o sea, porque me estaban matando en ese quirófano. Yo dije, Dios mío, me están matando. Y yo comencé, o sea, a gritar, pero a gritar y a gritar a mi mamá, a mi hermana que estaba afuera y a mi cuñada y a decirle que me estaban matando, que me estaban matando. Y en ese momento, me pusieron como crucificada, me agarraron, me pusieron una regla por debajo y me amarraron los brazos, se me montaron encima, se me montaron encima en los pies y el otro se me agarró la cabeza y eso fue, en ese momento yo partí de esta tierra. Yo puedo decir cuando una persona muere, porque yo lo viví. Y comencé a ver cuando fue saliendo mi alma, otra igualita que yo, fue saliendo y vi cuando esta que está acá estaba acostada y la otra iba subiendo. Yo eso lo vi. Inmediatamente subí, me fue llevando y como una electricidad desde aquí hasta los pies, una electricidad muy fuerte. Me imagino purificándome el Señor, no sé. Lo cierto fue que en ese momento comienza mi alma a correr, a correr, a correr. Iba a los lugares a donde yo había ido y buscaba como pidiendo ayuda. Yo digo que es el alma, que el alma no quiere irse, me imagino yo. Y salía corriendo, veía a mi mamá donde estaba, a mis hermanos, a mis amigos, el lugar donde yo corría buscando ayuda. En ese momento fue algo muy fuerte porque para los médicos, yo partir de esta tierra,
cuando de pronto yo escucho, vuelve otra vez, y vuelve a entrar al cuerpo. Y cuando vuelve a entrar el alma o el espíritu al cuerpo, escucho que alguien me está sobando la cabeza y me está diciendo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y yo no recordaba cómo me llamaba. Y me decía, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y yo decía, de pronto, yo sabía cómo me llamaba, pero no podía era como cuando un cassette lo colocan nuevamente en el... Y entonces coordiné y le dije, Yoleida. Pero en ese momento de yo no contestar, escuché que dijo, pobrecita, la señora quedó como loca. Y dijo él, y escuché otra voz que dijo, pero gracias a Dios que terminamos, porque esta señora nos evangelizó aquí a todos nosotros. Yo no entendí esa parte. No entendí qué era lo que... Ahí comenzó el Señor, o sea, un trato conmigo. Luego, después que avancé en conociendo, tenía una Biblia y la leía. Yo le decía a mi hermano sufría de insomnio, vivía conmigo, y yo le decía, ya va, mira, como yo voy a leer la palabra, la Biblia, nadie me había enseñado nada de esto. Yo te voy a leer, mira lo que dice aquí. Y comencé a leerle los proverbios. Y él dice que era las 12, la 1 y no se dormía y tenía que pararse muy temprano y eso se le hacía caer el pelo y se ponía muy... Y él viene y me decía, cuando yo le leía la Biblia, yo veía que él se quedaba de una vez dormido. Entonces él viene y me dice, no, todas las noches ahora tú me vas a leer la Biblia. Y yo comencé y entonces le leía a él y también, o sea, era edificada yo. Algo tan hermoso, ¿verdad? Porque lo que usted sabe que el Señor hace como él quiere. Y comencé entonces a congregarme. Me trabajé con varios pastores en varias localidades allá en la ciudad donde yo vivía. En el último, trabajé en un ministerio apostólico y profético. Y ahí pues este pastor estudiaba raíces hebreas y él enseñaba sobre las raíces hebreas, y mucho de lo que me llamó mucho la atención era que él nos explicó el cambio de las fiestas, cómo cambiaron también el Shabbat. Y yo me preguntaba, bueno, pero si los 10 mandamientos está el reposo, ¿por qué será que no se cumple? Me preguntaba yo. ¿Por qué será que no se cumple ese mandamiento? Los demás se cumplen, cree uno, ¿no? Porque a veces no mentir también es un mandamiento, ¿no? Pero y uno dice unas mentiritas. Y yo me preguntaba eso. ¿Qué pasaba? En ese preguntarle al Señor, el Señor me da una palabra. En el libro de Ezequiel, capítulo 43, 10 al 12. Se los voy a compartir. Y dice así: Tu hijo de hombre, muéstrale a la casa de Israel esta casa.
y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella, y si se avergonzare de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones y todas sus configuraciones y todas sus leyes, y descríbeselo delante de sus ojos para que guarden toda su forma, todas sus reglas y las pongan por obra. Y me dijo esto: esta es la ley de la casa, sobre la cumbre del monte, sobre el recinto entero, todo en derredor será santísimo. Y aquí, esta es la ley de la casa. Y cuando me da esta palabra, veo como el tabernáculo y veo puras casitas alrededor del tabernáculo. Y a medida que voy hablando, usted va entendiendo algo, ¿verdad? Y es que el Señor va hablando a nuestras vidas de una manera que nos va llevando como un ajedrez armando poco a poco, y Él va moviendo. Me di cuenta que eran las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Esto comenzó a hablar en mi mente sobre la casa. La casa, y yo comencé a dar enseñanzas sobre la purificación, porque en el mismo verso 12 de Ezequiel 43 dice: esta es la ley de la casa. Escuchen bien. Sobre la cumbre del monte, o sea, la cumbre del monte, o sea, lo que cubre, imagínense su casa espiritual. Usted sabe que cada casa tiene una cerca, ¿verdad? Y sobre la cumbre, o sea, es la protección, ¿verdad? La protección de esa casa será santísimo, dice. Y todo alrededor, la cumbre y alrededor será santísimo. Esta es la ley de la casa. Y yo dije, vea, o sea que el Señor está hablando aquí de la casa. Y comencé a enseñar sobre la casa, cómo limpiar la casa. Y el Señor me daba Apocalipsis 3:20, aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entrando, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor entra. Y comenzó, entonces yo dije, la casa tiene puertas. Puertas de entrada, puertas de salida. Los cuartos tienen puertas. Los cuartos tienen puertas. Queriendo decir entonces que el Señor llegó entonces solamente a una área de la casa. Se está hablando, me está hablando a mi vida. Llegó a una área, a una determinada área en mi casa. Pero en los cuartos tengo yo que abrirle la puerta para que Él entre a cada habitación, hablando de cada área de mi vida, en el área sentimental, en todas mis emociones, mi mente, para que Él comience a trabajar. Y después, cuando el Señor de enseñarme esto, comienzo a hablarle a mis hermanos, porque en esa congregación, en esa iglesia, pues trabajaba con el pastor, un pastor
pastor Elio Peña. Trabajé ahí mano a mano con él como pastor adjunto. Trabajaba con mi amado pastor, un hombre de Dios, un hombre de... Y me voy a Perú porque el Señor me envía a Perú porque mi hijo estaba allá. Pero los propósitos, los caminos del Señor, usted sabe que los caminos del Señor son misteriosos. Y me mueve hacia Perú, supuestamente una visita. Voy de visita a donde mi hijo. En ese año comienza el momento que voy a regresar. Resulta que entra la pandemia y ahí fue algo muy fuerte porque una persona, imagínense, en un país donde cerraron todo y no tenía ahí familia, sino solamente mío, y tampoco podía trabajar. Fue fuerte. Yo comencé y dije, bueno, me metí en ayuno, comencé a ayunar y cuando iba por el segundo día o tercer día de ayuno, y voy a colocar una alabanza. Voy a colocar una alabanza. Y en el momento me sale crisis de identidad. Y yo dije, crisis de identidad con Jean Stalin. Y me llamó mucho la atención. Me llamó la atención y yo dije, ay Dios, voy a escucharlo. Cuando comienzo a escuchar las dos casas, wow, eso fue tremendo. Eso fue tremendo porque cuando hablar de las dos casas, yo dije, Señor, y él decía, nosotros somos la casa de Israel. Y el Señor comenzó a hablar a mi vida. Yo decía, ay, soy la casa de Israel. La casa de Israel tiene un diseño. La casa de Israel tiene un diseño, tiene leyes, tiene descripciones. Soy la casa de Israel. Y comencé a entender, porque la gente, si usted se iba a los mesiánicos, decían, usted es judío. Y de pronto, ahora dicen, la pastora Yoleida ahora es judía, se volvió judía. Y sé que en diferido, muchos de mis hermanos a los cuales yo pastoreé, me van a escuchar. Y de pronto ellos han dicho, ay, la pastora Yoleida se volvió judía. Pero quiero decirles que la pastora Yoleida es casa de Israel. Porque la casa de Israel corresponde al reino del norte, donde son las 10 tribus, y la casa del sur es la casa de Judá, y los judíos son de la casa de Judá. Son mis hermanos, ¿verdad? Pero esas son las 2 tribus y ellos están en Israel. Yo todavía no he ido no he ido para Israel. Así que yo soy de la casa de Israel. Como dijo entonces pues yo comencé en MC en Perú. A partir de ese momento comencé a escucharlos por YouTube. Y después, bueno, estábamos con el pastor Jairo Vaquero, que era el líder en ese momento allá en Perú. Y luego tuve que venir acá a Europa
porque mi hija está aquí en este lugar. Mi hija también salió de Venezuela. Ese es otro testimonio, porque Marcela Valentina es un producto de una sanidad que el Señor hizo en la vida de mi hija, porque ella, gracias al Eterno, ella quedó sana, ella le dio un cáncer. Y mi hija Marcela, la que canta el Chalón Alejen, ella eh, está sana gracias al Eterno. Y esa niña a la cual yo quise abortar es la mamá de Matías. Matías, ella es mi hija, eso hace 27 años atrás. Mi hija está en Colombia, tuvo a Matías y se fue a Colombia, y en Colombia hizo su vida y entonces me dejó a Matías. Así que Matías, fíjese lo que hace Dios, ¿no? Matías ahora entonces es como decir mi hijo pequeño, ¿no? Desde chiquitico, cuando me iba a evangelizar, los hermanos me llevaban al niño cuando yo tenía que predicar o hacer algo. Matías pequeño era. Y bueno, ella, ya como ustedes saben, pues Matías anda siempre conmigo, es como mi hijo. De hecho, bueno, tengo la autorización para tenerlo. Le doy gracias al Señor y quería finalizar diciendo esta palabra en Jeremías 31:31, donde dice: he aquí vienen días, declara el Eterno, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto que el Señor ha hecho. Un nuevo pacto que no es solamente con el Nuevo Testamento, no, solamente es la palabra del Señor, es toda, es la Torá completa. Bendiciones, muchísimas gracias, estoy muy agradecida con mi Padre por permitirle conocerle cada día más, y espero que sea una luz en medio de la oscuridad para muchas personas, que Dios tiene muchos propósitos con cada uno de nosotros, y Él siempre nos va a mostrar la luz donde quiera que estemos. Ha sido una bendición, mi hermana Valeria, de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Amén, amén. Pastora Yoleida, muchísimas gracias por compartir con nosotros este hermoso testimonio. ¿Verdad que cuando empezaste a contar que pues ya con tu tercer embarazo y lo que habías tenido en mente, no, mira cómo es Dios, tú tenías en mente algo como que yo no quiero ese embarazo, pero por voluntad de Dios tenía que nacer, y mira la bendición tan grande que ha sido para ti, tus hijos, Sí, tu hija sí, y mis nietos. y tus nietos. Amén. Sí, Discúlpame que es que me llegó una notificación aquí. Ya. Y tus nietos, y yo puse, porque no sabía si de tu tercer embarazo iban a ser Matías y Marcela, pero ya está confirmado, lo has dicho. Y qué bendición, esos nietos tan hermosos, como tú dijiste. Yo dije, no tengo que decirlo, como cantan en Shalom Alejem. Y una vez yo me conecté con Torah para Niños, que es dado por la hermana que está en AMC Valle, en Palmira, y por Valentina Devia, y me ha conectado porque Vanessa, la que vive en Inglaterra, había dado una enseñanza, y ahí vi a Marcela y a Matías, y yo vi a Matías, sobre todo lo vi mucho en Matías, de todos los niños resaltaba tanto, como tan presente, queriendo hablar y compartir, se le nota el entusiasmo, y qué bonito que desde tan chiquitos los niños, cómo quieren ay, aprender Torah y cómo la aceptan, no, es lo mejor que puede haber, es una gran sí, bendición. Entonces, sí. mira las bendiciones que Yahweh nos da a nosotros, Ay, sí, amada, hermosas. sí.
Sí, yo le doy muchas gracias al Señor. Muchas gracias, Señor, por eso, porque yo digo, en ese momento fue muy fuerte para mí, ¿no? Tomar esa decisión y pensar, o sea, que trayéndomelo podía yo, y hoy en día son una bendición para mí. Amén. Muy agradecida al Eterno por eso. Amén. Muy Amén. agradecida. Y ya para los últimos dos comentarios que quiero hacer para finalizar con una oración, es con respecto a lo que dices al final. Al final dijiste que en Jeremías 31 habla sobre ese nuevo pacto, ¿no? Y me dio mucha alegría que usted aclarara, ¿no? Que son los dos, no que nuevo pacto solamente pues se refiere al Nuevo Testamento como lo llaman, sino que también, o sea, el antiguo pacto, como muchos le dicen, van juntos, o sea, son los dos. Ujú, Me dio mucha ujú. tristeza a mí, es verdad que lo sentí en mi corazón, como que cuando uno abraza la Torá, cuando uno sabe que es completo, aceptar el nuevo aceptar el antiguo y el nuevo pacto, cuando sabemos que son los dos que son tan importantes, nos duele cuando hay gente que rechaza ya sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. En estos días alguien me puso una enseñanza como que, mira, ya la ley no, porque yo decía que la ley sí, o sea, la ley siempre ha sido válida, no está abolida. Y decía esta señora, la predicadora, dijo es que eh, porque es que el antiguo pacto fue un fracaso, eso fue un fracaso total. Y me dolió mucho que eso es lo que enseña y que la gente crea en esas cosas, en que no es cierto, falta escudriñar la palabra de Dios porque Dios no es un fracaso. Él no es un Dios que hace cosas para que, no, entonces fracasé. Él todo lo hace perfecto. Sabemos que la ley es perfecta, la Torá, las enseñanzas, instrucciones, todo lo que él hace es perfecto. Entonces fue bonito Porque de ahí la donde aclaración. de ahí es donde se basa todo. Si Sí. las leyes, bueno, vamos a tomarlo como leyes. Ujú. Cuando usted no cumple una ley, cuando usted infracciona la ley, usted va a tener una consecuencia. Sí. Así es. Entonces, hay leyes, ¿verdad? Las leyes, que es la palabra del Señor. Porque si nosotros tenemos el conocimiento y enseñamos, ¿verdad? Y comenzamos a enseñar algo, tenemos que poner en práctica todo lo que el Eterno nos habla a través de su palabra. Ujú. Para poder que, como el Señor me explicaba en Ezequiel 43:10, llegó el momento en que yo no entendía qué era la casa. Hay personas que donde las enseñanzas que le daba, porque era mentora, le daba la enseñanza a los músicos, a los de protocolo, a los de intercesión, y de pronto ellos es fuerte cuando te enseñan cuál es el diseño de la casa, porque hay reglas. En una casa hay personas que hay una regla que se tiene que quitar los zapatos antes de entrar a la casa y los tiene que dejar ahí, al entrar. Son reglas de la casa. En la palabra hay reglas y eso me lo dijo el Señor. Acá hay reglas, Ujú. hay reglas. Y está aquí. ¿Cómo yo voy a saber? ¿Cómo yo voy a saberlo? Y en Hebreos 3:6, dice, pero el Machía, como rey sobre su casa, cuya casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a la gloria de la esperanza. Mira, casa somos nosotros. Ujú. Y cada día el Señor me daba la palabra y me daba la palabra. Y ellos no tenían cómo refutar. ¿Cómo refutar? Porque el testimonio hablaba más que las palabras que yo les pudiera decir. Y era tremendo, porque el Señor me sacó de la oscuridad y me trae acá. Y es como dice en el libro de Santiago, que cuando usted se mira en un espejo, usted se da cuenta si tiene el maquillaje corrido, ¿verdad? Entonces, como la Torá, cuando usted se va a la Torá, usted se da cuenta lo que está malo y lo que está bien. Sí. ¿Eh?
porque me estoy viendo. Entonces, lógico, esto no lo puedo ver porque después no me voy a ver en el espejo. Cierto. Eso es lo que pasa. Eso es cierto, o sea, Dios nos da, nuestro Elohim nos ha dado esas reglas, instrucciones, enseñanzas, es por nuestro bien. Es lo mismo, usted que es mamá y todos los padres saben que si damos reglas, si dan reglas en la casa, instrucciones, es por el bien del niño. Ese niño puede que no lo vea así, y eso es lo que pasa muchas veces, gente que no acepta la Torá cree que eso es como atadura, que eso es como para castigarnos. No, es para enseñarnos a llevar una vida correcta en santidad y aceptar, saber las raíces de dónde viene nuestra identidad total. Entonces, muchas gracias nuevamente, hermana, por tu testimonio. Amén. Y ya para finalizar, por cuestión de tiempo, quería pedirle favor si puede hacer una corta oración. Amén, amén, Amén. amada. Amén. Amado Padre, mi Rey amado, mi Señor, te doy las gracias por permitirme, Señor, dar mi testimonio. Sé, Padre, como un día me dijiste, Señor, lo darás y donde yo te lleve, lo dirás. Y lo dirás a las naciones. Señor, tú me has permitido, Señor, porque sé que a través de este medio, Señor, muchas personas, muchas mujeres que quisieran abortar, Señor, van a ser edificadas y van a tener una esperanza como lo hiciste un día conmigo. Así también, Señor, tú lo vas a hacer con ellos. Y aquellos que están confundidos y aquellos que no saben el camino, sé tu Padre iluminándolos, porque tu lámpara es a nuestros pies tu palabra, y ilumina nuestro camino. Y tú eres, Señor, el que nos ilumina y nos ayuda para que seamos como árboles plantados junto a corriente de agua, que su hoja no se caiga y todo lo que hagamos prospere. Muchísimas gracias. Abacados. Amén y amén. Amén, amén, hermana, que tengas un hermoso día, bendecido. Amén. Shalom, shalom. Amén. Shalom, mi amor. Gracias.